Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Si la biodiversidad sufre, la humanidad también. Es que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, dependemos por completo de ecosistemas naturales saludables. Si queremos disponer de agua, alimentos, medicamentos, refugio, energía, combustible, solo por nombrar algunos ejemplos. Por ello hay que respetar, proteger, restaurar y reeducarnos por ser cada día más amables con nuestra riqueza biológica. La sobreexplotación sin restricciones de la vida salvaje, de la vida silvestre, de estos seres maravillosos que están en medio de las hojas de las ramas del dosel bajo y que mantienen la salud de los ecosistemas, nos puede llevar a una desaparición de muchas especies a un ritmo alarmante, destruyendo la diversidad biológica de la Tierra. Como seres humanos tenemos una responsabilidad colectiva, pero también hay una responsabilidad individual, personal, voluntaria, diligente, proactiva. Y la única manera es con el buen ejemplo, con las buenas acciones. De ahí que la única manera de enseñar es con el buen ejemplo. De nada sirven las buenas intenciones y a veces de nada sirven las palabras si no hay buenas acciones. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Saludamos y damos la cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en este programa dedicado a los temas de naturaleza, nuestro oxígeno. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Es muy importante empezar definiendo qué es la biodiversidad, y es que la biodiversidad o diversidad biológica se define como la variación de las formas de vida que ocupan un lugar determinado, abarcando la diversidad de especies, por ejemplo, de plantas, animales, hongos y microorganismos, su variabilidad genética, los ecosistemas de los que hacen parte, los paisajes o las regiones en donde se ubican los ecosistemas e incluyen los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Del mismo modo, el Convenio de Diversidad Biológica define la diversidad biológica como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Como complemento a lo anterior dicho, debemos tener en cuenta que reconocemos aún más el significado de lo que es la biodiversidad cuando involucramos el conocimiento que tienen nuestras comunidades sobre el uso, la importancia y el aprovechamiento de la biodiversidad. Por lo tanto, algunos autores señalan que el concepto debe involucrar la sabiduría popular, el uso cultural y el conocimiento ancestral en la selección, manejo y conservación de este recurso. Entonces, por eso la importancia del día de hoy, profundizar, conocer más sobre este tema y mirar qué podemos aportar y contribuir para su sustento.
Por eso, entender qué significa biodiversidad es importante. No importa que seas citadino, urbanita y que solo en las ciudades vemos cemento, impermeabilización, construcción, pero allí en medio de todo hay árboles. Árboles maravillosos que están intercambiando nuestro carbono por oxígeno. Hay árboles que están absorbiendo del manto freático o de la tierra, están absorbiendo agua y están evapotranspirando. Por ello, sembrar árboles es muy, pero muy importante, y en especial esa diversidad o esas especies que son nativas y que nos permiten también que alimenten, que equilibren el entorno como siempre lo han hecho. La diversidad biológica o biodiversidad es la variedad de vida en nuestro planeta, en todas sus formas, desde lo más microscópico, bacterias, microorganismos descomponedores que transforman las hojas secas, por ejemplo, en potencial abono para las mismas plantas, hasta ecosistemas completos como bosques o arrecifes de coral. La biodiversidad que vemos hoy es el resultado de todo un proceso maravilloso de la vida. Por ello, tenemos una gran responsabilidad de mantener el equilibrio. Si nos descuidamos en esto, entonces, si la biodiversidad sufre, la humanidad también. Y lo hemos podido comprobar en algunos ecosistemas donde, por descuido, por ambición, por codicia, se han talado bosques y no se han renovado. Luego, la pérdida de biodiversidad ha generado cambios que no han sido muy buenos para el entorno. Mientras que en otros lugares se ha podido comprobar también que si se conserva, se cuida, entonces hay más frescura, hay más alimentos, hay más agua, hay más vida. Qué importante eso que usted acaba de mencionar, Carlos Alberto, y es que los seres humanos hemos aprovechado la variabilidad genética y domesticado por medio de la selección artificial a varias especies, y al hacerlo hemos creado una multitud de razas de maíces, frijoles, calabazas, chiles, borregos y de muchas otras especies, y las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para crearlas y las tradiciones orales que las mantienen son parte de la biodiversidad cultural. Y hay 3 atributos de la biodiversidad que quisiera compartir. Es que en cada uno de los niveles, desde genes hasta paisaje o región, podemos reconocer estos 3 atributos que son la composición, la estructura y la función. Y la composición, por ejemplo, es la identidad y variedad de los elementos, que incluye qué especies están presentes y cuántas hay. La estructura es la organización física o el patrón del sistema, que incluye abundancia relativa de las especies, abundancia relativa de los ecosistemas, el grado de conectividad, entre otros. Y la función son los procesos ecológicos y evolutivos, que incluyen a la depredación, competencia, parasitismo, dispersión, polinización, simbiosis, ciclo de nutrientes, perturbaciones naturales, entre otros. Entonces, la biodiversidad comprende una amplia gama de fenómenos que no pueden ser cuantificados de una sola forma, de manera que la magnitud de la biodiversidad de un país puede ser reflejada a través de indicadores tales como los diferentes tipos de ecosistemas y vegetación que contiene, el número de especies que posee, el cambio en la riqueza de especies de una región a otra, los endemismos, la variación genética de las poblaciones o el número de plantas domesticadas, así como la variedad de procesos y funciones que desarrollan los seres vivos. Tenemos incluso paisajes megadiversos. Y aquí, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, contamos con mucha riqueza que debemos conocer y tratar de conservar. Usted mencionó una palabra de las muchas interesantes e importantes que debemos aprender, y es la simbiosis, esa relación mutua que tenemos entre dos seres. Y siempre en este programa hablamos de esa simbiosis, de esa relación que tenemos con los árboles. Hay una relación muy maravillosa porque nosotros entregamos el carbono y los árboles filtran ese carbono y lo convierten en oxígeno. Y nuestra respiración está conectada
con el proceso de ellos, también con nuestros océanos, los mayores productores de oxígeno de nuestro planeta, porque este planeta es 3/4 partes de agua y una de tierra. Así siempre nos lo han enseñado, aunque los océanos están sustentados y sostenidos por roca, por piedra, por tierra. Entonces, este es el planeta Tierra, pero también es el planeta agua. Y del 100% del agua que hay en nuestro planeta, el 97% es agua salada. Solo el 3% es agua menos salada, la que llamamos dulce. Y de este 3% de agua dulce, el 2% está congelada en los casquetes polares que se están derritiendo, muchos de ellos. Algunos han desaparecido. Y cuando se derrite esta agua dulce, se disuelve esta agua dulce en el mar, pues se convierte en agua salada. Y para restaurar esa agua hay que invertir muchísimo. Del 3% de agua dulce, ya dijimos 2% congelada en los casquetes polares y solo el 1% está en la superficie, porque otra parte está en el manto freático, está subterránea. El 1% que está sobre la superficie del planeta está en forma de ríos. ¿Y qué tan amables somos nosotros con los ríos? ¿Tiramos las basuras a los ríos? ¿A dónde desembocan los ríos? A los mares. ¿Qué está pasando con las islas de plástico que hay en los mares, en los océanos? Por ello, la invitación siempre es que seamos ecológicos, responsables, amables con cualquiera de nuestras acciones. No solamente medir los indicadores económicos, sino también los que pueden impactar con nuestra actividad el entorno. Hacer la inversión también para ser menos contaminadores y al mismo tiempo evitar lastimar las aguas, la vida que hay en el agua, la sanidad del agua, que lo puede necesitar otra comunidad y otros seres vivos aguas abajo. En realidad el mundo está aún por ser explorado, pero según las cifras de muchos biólogos, el número total de organismos es cerca de los 100 millones. Y estos organismos de diferentes en todo el mundo suelen agruparse en categorías superiores correspondientes a los que se denominan, por ejemplo, los 5 reinos vivos que existen en el planeta, que son el grupo Monera, Protista, Fungi, Plantea y Animalia, de las cuales quisiera hablar y profundizar un poco, que es interesante conocer. Por ejemplo, en el grupo Monera corresponde a bacterias subagrupadas en 2 categorías, que son las bacterias primitivas y las bacterias verdaderas. Estos pertenecen a microorganismos productores de fotosíntesis o aprovechamiento de sustratos en descomposición a través de la absorción. Gracias a estas bacterias se regula gran parte de la cadena alimenticia en nuestro planeta a partir de algas primitivas que son fotosintetizadoras y se facilita el ciclaje de nutrientes. En otro lado está el grupo protista, que aquí pertenecen algunas algas, los mojos y los protozoos, como las amebas y el agente causal de la malaria. Son básicamente microorganismos eucarióticos que obtienen su alimento del medio a partir de la ingestión, absorción y fotosíntesis. Es un grupo muy primitivo, pero que conocemos muy poco, tan solo que han evolucionado de los Monera y que nos ayuda en el ciclaje de nutrientes, en la descontaminación de muchos procesos y en participar como producto básico en la cadena alimenticia de muchos organismos. También está el grupo Fungi, al cual pertenecen organismos que tienen la capacidad de producir filamentos celulares que unidos forman estructuras complejas denominado micelio, con capacidad de crecimiento vertical y cuya obtención de energía se produce a partir de la absorción de nutrientes de material orgánico vivo o en descomposición. Por ello son fundamentales en la descomposición de la materia orgánica o se comportan como parásitos de otros. Entonces, esto también es muy interesante conocerlo. También el grupo de las plantas, que corresponde a los organismos que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis en su gran mayoría.
generan la conversión atmosférica al facilitar el intercambio gaseoso de gas carbónico u oxígeno y material químico orgánico que provee de alimento a la mayoría de animales presentes en el planeta. También está el grupo Animalia. Los animales son conjuntos pluricelulares que siempre se desarrollan a partir de una única célula. De hecho, cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, lo fecunda para luego formar 2, 4, 8 y más células que forman una blástula como elemento esencial de la animalidad. Entonces, es muy interesante conocer estos datos que para muchos son desconocidos, pero que son fundamentales y hacen parte de la biodiversidad, que es el tema que estamos planteando el día de hoy. Maravilloso reflexionar sobre la naturaleza, sobre la magia de la vida, sobre la magia de la simbiosis, que esta palabra creo que debe quedar hoy muy clara, porque a veces pensamos que nosotros somos autosuficientes en las ciudades, porque abrimos la llave y hay agua, prendemos el switch y hay energía, pero los alimentos llegan al supermercado, pero todo ese proceso maravilloso natural, por ejemplo, de la polinización, todo este proceso natural de la producción de agua, de la escorrentía en las montañas, de el resultado, digamos, de los nacimientos de agua, los ojos de agua, que comienzan a convertirse en arroyuelos pequeños y van desembocando en otro mediano hasta que se convierten en un río. Y ese río abastece la ciudad y llena los tanques de agua para cualquier cantidad de miles o millones de metros de tubería para llevar el agua hasta nuestro hogar. Pero detrás de todo esto, de toda la tecnología, está el proceso natural. Y este es el que a veces olvidamos. Nos afanamos mucho por la impermeabilización, por lo tecnológico y nos olvidamos de lo natural. Y desde la antigüedad se ha hablado de términos tan sencillos como el de la simbiosis, que quiero devolverme otra vez para que lo tengan muy en cuenta, amables oyentes. Simbiosis viene del griego sin, juntos, y biosis, vivir, y se aplica a la interacción biológica en nuestro planeta Tierra, la relación, la asociación natural para mantener la vida. Desde la abeja, tan insignificante que parecía a través de todos los tiempos, por ser un insecto, por tener su aguijón, rechazado muchas veces porque nos puede aguijonear, pues resulta que hoy diferentes universidades, diferentes académicos, investigadores nos han dicho que la abeja es tan importante para la vida del ser humano porque gracias a ellas hay polinización, hay fertilidad vegetal de una especie natural, de la flor de una planta a la flor de otra planta. Llevan el polen y gracias a ellas hay ese resultado en frutas, verduras, hortalizas. Si ellas llegaran a desaparecer, la crisis alimentaria sería lamentable para la vida en el planeta, no solamente para los seres humanos, sino también para otras especies. Por lo tanto, declararon a este diminuto ser como un ser muy, pero muy importante en la cadena de bienestar. Y así como la abeja, el zumbido de la abeja, el trabajo de la abeja, hay también el canto de las aves, el chillido de un animal en el bosque o en la selva, porque es su naturaleza, porque es su trabajo y su misión dispersar semillas, polinizar, controlar a otros vectores que pueden afectar el bosque, la selva, y así se mantiene el equilibrio. Pero si llega un incendio forestal, puede acabar con ese equilibrio, puede acabar con esa biodiversidad. Y luego viene el desequilibrio, y vienen las carencias, y vienen las dificultades. Por lo tanto, nuestra acción principal debe ser mantener el equilibrio natural. Cada ser es necesario para mantener la vida, la maravillosa red de la vida. Así es, Carlos Alberto, y qué importante profundizar en la simbiosis, en lo que usted nos venía contando y comentando, y es que
Las relaciones simbióticas son, sin lugar a dudas, el gran vínculo e interacción entre las especies. Y quisiera también abarcar un poco este importante e interesante tema, ya que la simbiosis corresponde a la interacción entre dos o más organismos biológicos, los cuales pueden o no ayudarse para sobrevivir. Y desde aquí es que podemos observar o desconocer diferentes vínculos en la naturaleza que ayudan a comprender cuán majestuoso es el planeta y las especies que lo componen. Y no debemos dejar de maravillarnos porque esta es una acción maravillosa. Para adentrarnos un poco más en las relaciones simbióticas, debemos comprender que hay diferentes tipos. Por ejemplo, existe el mutualismo, que corresponde a la relación entre organismos de diferentes especies donde ambos resultan beneficiados. Un ejemplo de aquello es la interacción entre, por ejemplo, el camarón pistola y el pez gobio, los cuales comparten su madriguera y se apoyan en labores de protección. También está el comensalismo, se refiere a la relación entre dos organismos vivos donde uno beneficia al otro. Por ejemplo, las ballenas con los percebes. Los últimos se adhieren al vientre y espalda de los cetáceos y aprovechan la disponibilidad de plancton en el océano. Además, se protegen de los depredadores gracias al constante movimiento de las ballenas. Y también está el parasitismo. Aquí encontramos, por ejemplo, la relación entre dos especies donde una se beneficia a costa de la otra, pudiendo debilitar o incluso matar o no al organismo huésped, con tal de aumentar su propia capacidad de supervivencia. Y es que a veces no lo podemos entender, pero es la naturaleza, así funciona. Y de verdad que es algo majestuoso y un privilegio poder profundizar y comprender algo de las maravillas de la naturaleza. Entonces, después de comprenderla, se hace mucho más fácil valorar los organismos que componen los ecosistemas y también cómo estos influyen sobre la salud del planeta y sobre sus habitantes. Sabe que de ese mutualismo hay también el inquilinismo, que dicen algunos biólogos que se trata de una relación en la que un ser o un cuerpo depende del otro para una vivienda permanente, como un pájaro que vive en el agujero de un árbol, o así muchas especies que encuentran su nido en otro ser vivo. Por ello, esto es muy importante entenderlo en la naturaleza, Juliet. Qué importante reflexión, Carlos Alberto, y es que al darnos cuenta que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, debemos también ser agradecidos, valorar lo que tenemos, lo que el Creador nos ha dado. Y es que el, es Colombia, como les acabo de comentar, el país que ocupa el segundo lugar en biodiversidad y está entre las 12 naciones más megadiversas del planeta. De verdad que contamos con una gran riqueza y Colombia, por ser un país tropical, cuenta con una gran variedad de especies que hacen su riqueza natural un activo. En Colombia es conocido como un país que conoce, cuida y aprovecha de forma sostenible sus recursos naturales, o al menos estamos en pro de eso. Y nuestro principal patrimonio es la gran variedad de ecosistemas que tenemos. Somos de verdad muy privilegiados ante el mundo y por eso oxigenamos el planeta para llenarlo de vida y es lo que debemos hacer. Por ejemplo, lo que usted decía, Carlos Alberto, sembrar árbol. Sembrar árbol es sembrar vida. Debemos cada vez unirnos más a estas acciones que se realizan, que a veces desconocemos, pero que sí se están llevando a cabo. Debemos sumarnos cada vez más a ellas. Es por eso que la ciencia y la investigación son dos herramientas muy valiosas con las cuales podemos primero conocer nuestro planeta, conocer mundos inexplorados y en segundo lugar nos permite contribuir al cuidado y preservación de nuestro mundo, proponer incluso alternativas de cambio para el bienestar de todos. Y sin duda alguna, hablar de biodiversidad implica no solo pensar en los recursos naturales, sino en todas las manifestaciones de la vida, en cultura, en costumbres, dialectos y formas de vida. Por eso también gracias a los conocimientos científicos y a esta linda labor
y los adelantos tecnológicos que hoy poseemos, tenemos la responsabilidad de educarnos, de conocer, preservar y administrar sosteniblemente nuestros recursos naturales. La protección de la biodiversidad y la belleza de la tierra es un deber de cada uno de nosotros y todos compartimos esta misma responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud. Pero también aprovecho para felicitar a todos estos científicos, a esa linda labor que realiza estos increíbles científicos que han ampliado nuestro conocimiento de la biodiversidad. Y de verdad que desde aquí del programa Nuestro Oxígeno enviamos nuestro agradecimiento a todos los científicos, así como a los muchos otros científicos de todo el mundo que trabajan en favor de la biodiversidad y que nos permiten conocer tantos datos tan interesantes y tan importantes, y también tantos tips o recomendaciones que nos ayudan pues a contribuir para el bienestar de nuestro planeta. Por eso debemos realizar muchas acciones sencillas, cotidianas, en el lugar donde nos encontremos para conservar la biodiversidad. Nunca compres animales silvestres como mascotas. Los animales silvestres deben vivir en libertad, en sus hábitats naturales. Allí encuentran todo lo que necesitan para subsistir y reproducirse. Recuerda que tu casa no es su casa. No extraigas plantas de las áreas naturales, pues será muy difícil que logren sobrevivir fuera de su ambiente natural. Además, estarás contribuyendo a alterar el equilibrio ecológico de esos espacios. Nunca liberes animales domésticos en áreas silvestres, así como tampoco plantes árboles ajenos en sus áreas de origen. Las posibilidades de estos árboles para sobrevivir, y si no llegan a prosperar, se comportarían como especies exóticas o invasoras que pudieran desplazar a las endémicas o a las autóctonas. Cuando vayas a un área natural, respeta la paz y la tranquilidad de esos ambientes. Evita generar ruidos, extraer materiales vivos o muertos o contaminar esos espacios. Siempre que vayas a sembrar un árbol, asesórate de alguien que sepa cuáles son las especies nativas. Acude a esos viveros donde hay especies nativas y esos son los árboles que hay que sembrar en el lugar apropiado para que se puedan desarrollar y asimismo permitir la biodiversidad. Así es, Carlos Alberto. Entonces, como usted bien lo ha dicho, el llamado es a principalmente educarnos, conocer más sobre la biodiversidad y las riquezas que contamos en nuestro planeta, en nuestro país, contribuir, aportar nuestro granito de arena para poder que sigamos avanzando, que podamos cuidar lo que el Creador nos ha regalado, que sin lugar a dudas es algo maravilloso. Entonces debemos concientizarnos y sumarnos a las acciones que podamos para contribuir a la biodiversidad y recordar que con su pérdida indudablemente perdemos todos. Entonces, qué importante ha sido este espacio y conocer y profundizar sobre la biodiversidad y la riqueza con la que contamos en este planeta. La ballena en su canto nos recuerda. Gracias a todos ustedes. Sigamos siendo conscientes de toda la maravillosa vida que hay en nuestro planeta, desde el insecto más pequeño hasta el más grande, desde el mamífero, el ave, todos los seres vivos que cumplen una misión maravillosa para mantener el equilibrio, la biodiversidad en los ecosistemas, la vida en nuestro entorno, que mantienen nuestra vida. Nuestro oxígeno para cumplir sueños. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.
nuestro oxígeno para cumplir sueños, nuestro oxígeno para abrazar, nuestro oxígeno, unión de voluntades por un mundo mejor. Oh.